bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Gosbet. Bienvenidos sean a este primer episodio donde estaremos abarcando diversos temas que envuelven el enfoque con el que yo trabajo. Entender desde dónde viene, cuál es la epistemología o metodología de estas propuestas y quizá irnos adentrando a los diversos principios, maneras y formas en las que se nos introduce el trabajo con el cuerpo. Este es el primer episodio con el que vamos a empezar una serie de episodios que abarcan, primero la forma en la que yo trabajo, pero también que son fundamentos o principios que yo utilicé para mi propuesta de investigación de la pedagogía de lo menstrual. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con este primer episodio que es la introducción a la pedagogía de lo corporal, siendo el fundamento principal de la propuesta que yo otorgo, ya que en este mes, para aquellos que no me siguen, estoy dando visibilidad a este tema de la menstruación. Para mí es muy importante compartirles esto porque primero, este episodio tiene varios sentidos: informar, divulgar esta información tan valiosa, darle un lugar y que próximos pacientes míos que quizás estén interesados en esta forma de trabajo, pues conozcan la manera en la que yo ejerzo, ¿no? Y cómo se trabaja dentro de mi espacio laboral, dentro del consultorio, y que conozcan de dónde viene esta propuesta. También quizá pacientes que no han entendido del todo de lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y bueno, ya sin tanto preámbulo, vamos a iniciar con este primer episodio, que es la pedagogía de lo corporal. Vamos a entender de dónde viene, para qué es, cómo se forma, quién la crea y demás datos súper importantes e interesantes, y aparte cómo es que un ser humano puede utilizar esto para poder crecer y vivir en armonía. Vale, entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿para qué se necesitaban las pedagogías? No es algo fortuito que comienza esta necesidad dentro de la educación, dentro del gobierno, incluso dentro de los países, de la educación, el darle un lugar a la educación. ¿Cómo comienza esto? Bueno, a finales de los 70, lo que sucede es que el objetivo con el que se crean estas diversas corrientes pedagógicas era para sacar de la crisis a diversos países, teniendo en cuenta que al final de la Primera Guerra Mundial había una esperanza de paz que se recarga en la educación, tomando como fundamento que la psicología del desarrollo infantil es privilegiada por la memoria intelectual que la psicología ofrecía en ese momento, concibiendo a la educación como el medio más ambicioso para incrustar en los hombres la paz, la comprensión y la solidaridad. 3 principios que buscaban para poder tener esto mundialmente. Siendo la psicología de Skinner uno de los precursores que todos volteaban a ver. Quizá para aquellos que no son psicólogos y no conozcan mucho de esto, Skinner fue el precursor de la psicología conductual o el conductismo, que vagamente uno puede llegar a ver el tema que se conoce con popularidad del experimento con ratas y demás, para conocer la conducta. Entonces, de ahí hasta la llegada de otras propuestas que partían de expandir la inteligencia por medio de métodos cognitivos y centrar la razón como lo principal para entender y poseer el conocimiento. Sin embargo, esto no tocaba ni bajaba al cuerpo. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde quedaron aquellos principios por los cuales estaba la emergencia de la educación?
porque pareciera que con el tiempo, la historicidad y demás investigación, uno se percata que esos principios, digamos, de la humanidad, de conservar la humanidad en los sujetos o en los individuos, se pierde por completo. Y entonces nace esta emergencia de sentir, de mirar y de aprender del cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que hay que darle un sentido y hay que darle un lugar al cuerpo. Pues bueno, es importante porque uno puede contestar esta pregunta. ¿Qué sucede con el cuerpo en la actualidad? ¿Qué está pasando con el cuerpo? Uno puede ver que el cuerpo de los sujetos hoy en día se les somete al extremo por diversas condicionalidades. El trabajo, las adicciones, la codependencia, el abandono o el maltrato, primero del propio individuo y después de las circunstancias en las que ese individuo se va desarrollando y creciendo como persona. Ir más allá de la biología del cuerpo, más allá de lo fisiológico y anatómico, ver cómo afecta y abrir entonces algo que se conoce como la categoría de lo corporal. ¿Qué es eso de la categoría de lo corporal? Busca darle a la cultura un paso y aperturar esta nueva forma de ver, porque es algo que cruza al sujeto, el cual se va construyendo desde su memoria social y familiar. Y con ello, esa persona se adapta o se hace de una condicionalidad. Algo que ya he mencionado antes, o que si eres paciente quizá lo conozcas o ya hayas escuchado, que es la condición humana. Todos los sujetos, todas las personas y todos los individuos poseemos de una condición humana. Y eso se instala a su tiempo y espacio, que determina la manera en que va a vivir su vida el sujeto, los estilos de vida, la forma en la que ese sujeto viva sus emociones o no las viva, la manera en que esa persona va a tener un estilo de vida, un estilo de relaciones, una forma de conciencia de cómo percibe la vida para crear o para destruir. Partiendo de que una enfermedad, padecimiento o condición que se viva se construye. Y vamos más allá del proceso fisiológico, porque el individuo puede construir aprendizajes siendo el medio, el cuerpo. Un espacio que pueda desarrollar, construir, innovar, transformar y que enfrente al individuo a su condición. Que esa situación haga que el individuo pueda confrontarse y pueda mover esa condición. Que él elija moverla y que primero aprenda a reconocerla. Pero bueno, no nos vamos a adelantar tanto porque eso es solo nuestra introducción. Ya en su momento he hablado de este tema de las emociones. Les invito a que revisen ese material tan valioso. Y también hay una recomendación de un video, también podcast, que tiene el doctor Sergio López Ramos. Este canal se llama La Raíz y la Memoria, lo pueden encontrar en diversas plataformas y es el primer episodio del podcast que justamente hace mención a cómo es que se construyen las enfermedades. Vamos con la siguiente pregunta, ya contestando esa de ¿para qué se necesita la pedagogía? Pues, ¿de dónde surge esta nueva propuesta o diferente propuesta de la pedagogía de lo corporal? El origen de esto. Para ello voy a empezar con una paráfrasis. Quien no logra ver el cambio, nos asombra. El cambio como proceso regulador del cosmos, la naturaleza y el cuerpo humano nos permite ver la realidad como un proceso, cuyo conocimiento se obtiene a través de mirar y dejar de razonar por un momento. Se vive. Este es un parafraseo de la doctora Norma Delia Durán Amavisca y el doctor Juan Elías. El asombro
Es el primer principio por el cual Sergio López Ramos se encuentra al ver que la forma de vida de los sujetos no responden al cambio de los tiempos. Se percata que, primero, en el plan de estudios de la carrera de Psicología de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP, Iztacala, no existe preocupación por conocer la historia de la psicología y que no se cambia el plan de estudios desde los 70s para atender la problemática de la salud, que ya en ese punto no se veía un avance en las personas. Entonces estamos hablando que desde los 70s no había un cambio y posteriormente, ya en los 90s, se notaba que no había un crecimiento ni había un progreso dentro de la salud de los mexicanos. Pero viene la negativa de los académicos por atender los cambios y movimientos que se miran en la sociedad, ya que hacer historia para la psicología y el mexicano es muy importante, ya que le da lugar a otras posibles interpretaciones o posibilidades sobre lo que se está aconteciendo en este momento. Caracterizarlo de acuerdo a sus costumbres, valores, principios éticos y sus relaciones afectivas. Asombrarse de esto fue el primer principio que permitió al doctor hacer algo diferente con ello con lo que se encontraba. Y entonces pasamos a la siguiente paráfrasis. Solo el hombre se preocupa por su ser y pregunta si se le ve. Sergio López Ramos. Con la indignación logra ver el principio ontológico de la modernidad, que sustenta que el cuerpo es una máquina carente de emociones, espíritu y por tanto de la vida. Mirar ese culto principio de muerte en México fue algo que indigna al doctor, ya que para las políticas de salud la vida se ha convertido en un problema. Pareciera que era un problema y que la muerte era una solución. Hay que indignarse por maltratar la vida. Este segundo principio hace que el creador de la propuesta invite a otros a mirar la realidad del espacio en el que se habita, el realmente detenerse y ver en dónde se encuentra uno y en qué condiciones está. Con esto, hacer que la persona que habita vea no solamente lo de afuera, sino también su interior y el cuerpo de los gobernados, porque en la ciudad hay carencia de falta de indignación por el maltrato a la vida exterior e interior, porque la ciudad se traga a los individuos y los hace víctimas de las circunstancias en las que se encuentran. La ciudad no fue un espacio para la vida, no fue creado para que haya una vida digna. Con la última cita. Con el asombro, el mundo, como lo concebíamos, es derrumbado. Con la capacidad de indignación, se toma conciencia de ello, porque ésta se conmueve frente al otro. Con el enamorarse del mundo, es reconstruido con compasión. Sergio López Ramos vive el tercer y último principio. Logra enamorarse de la vida y entra en contacto con la naturaleza básica de la existencia humana. Los primeros dos principios le abrieron paso a relacionarse con otros, comprender sus relaciones y tener la disposición por preservar la vida, enamorarse de ella y con ello encontrar otras posibilidades de enfrentar la vida y alternativas para esos cambios que se buscaban realizar. Y con ello nos hace voltear al interior, mirar el cuerpo, reconocernos y no crear una competencia interna, más cooperar desde adentro hacia afuera. El autor recurre a todas las manifestaciones humanas, siendo el cuerpo el centro de partida, para empezar a construir una nueva propuesta, una pedagogía de lo corporal. Estos tres principios son el preludio para el cuerpo
de los habitantes, sujetos y de los no nacidos. Son 3 circunstancias que todo ser humano vive. Algunos se quedan en una sola, se atoran, y otros, cuando tienen esto a conciencia, pueden empezar a moverse. Quiero invitarlos a hacer esta reflexión porque quizá no logran identificar desde afuera el proceso que otra persona puede vivir, y está bien. Vamos hacia adentro. Una persona, un sujeto interesado por cambiar o mover algo, llega a consulta, llega a terapia, hace una práctica diferente. Algo lo mueve, se asombra por aprender. A mí es algo que me sucedió. Cuando yo empecé a conocer toda esta información que no me daban como tal dentro de mi plan de estudios dentro de la universidad en psicología clínica, fue bastante interesante el que una maestra se diera la tarea de compartir información en espacios que la universidad permitía, pero que eran externos a la matrícula. Entonces, uno se asombra por el conocimiento que puede llegar a adquirir de todo lo que lee, escucha, ve, entiende, pero también siente. Es asombroso empezar a ver eso, a sentir eso y llevarlo al cuerpo. Pero entonces, uno se indigna. El paciente, ya que entendió eso, que quizá empezó a ver que la forma en la que vivía, la manera en la que pensaba que era su vida, utilizando el raciocinio, la ilusión que tenía de algo, de lo que creía que era su vida, su persona, su cuerpo, sus emociones y sus relaciones, cambia. Pero entonces con la indignación, eso hace que uno primero se enoje, porque uno no conoce lo que es la indignación. Primero aparece el enojo como una forma de expresión del cuerpo para defender la vida y decir: alto, esto es demasiado para mí. No puedo creer que quizá una persona que yo creía que estimaba o que quería o que tenía otro concepto de esa persona, realmente lo que hace es maltratarme, o realmente lo que hace es algo que va en contra de mis principios. O quizá me doy cuenta de que esa idea que tenía de éxito, en realidad, más allá de hacerme crecer como persona laboralmente, personalmente, realmente está maltratando mi vida, y por eso es que tengo esta enfermedad o tengo este padecimiento. Eso es lo que hace la indignación. Nos hace realmente volver a tomar conciencia de lo que en algún momento nos llegó a sorprender. Y entonces, pasar de la indignación al enamoramiento es un proceso que lleva tiempo. Porque, como les mencionaba, en algún punto la persona pues elige quedarse en la indignación, estar enojado con todo y todos, porque entonces se queda en ese proceso de decir: ¿cómo es que permití que maltrataran mi vida? ¿Cómo es que permití esto? ¿Cómo es que yo elegí este camino y no sabía que había otras formas? Y entonces es desquiciante para algunos vivirlo así, porque no entienden por qué no sabían esto antes. Si hubiera sabido esto, quizá hubiera sido diferente. Pero en el proceso de guiar a otros y orientar, uno descubre que se tiene que llevar al enamorar al paciente de su vida y de sus procesos, de sus errores incluso, y de su persona. Cuando yo viví esto y me llegué a indignar, porque me di cuenta de que, como ya lo he platicado en episodios anteriores, estaba enojada con la vida y que tenía relaciones afectivas que me hacían sentir mal, que no me ayudaban a mi proceso personal, y que yo permití muchas cosas en relaciones familiares, personales, e incluso en la relación conmigo misma. Fue un proceso largo para mí identificar eso,
porque eso también lo viví dentro de mi investigación. Y ya en su momento, quizá dentro de los talleres que voy a llevar a cabo, pueda explicarles ese proceso. Entonces, pasar de la indignación al enamoramiento es un proceso que requiere mucho trabajo, que requiere un compromiso para poder salir de esa indignación y decir, ok, quizá no tuve las herramientas en su momento para obtener ese conocimiento, pero ¿qué puedo hacer ahora con esta información que tengo, que es muy valiosa? Que entonces ya entendí. Pero no solamente se tiene que quedar en el raciocinio y en el entendimiento de, pues sí, a conciencia ya lo tengo, pero el cuerpo puede que exprese otra cosa y tiene que darse de forma natural. Que entonces uno diga, ok, sí, me equivoqué aquí, otra vez como que me desvió un poquito del camino, pero ahora ya lo quiero vivir diferente. Entonces, estos 3 procesos, 3 principios básicos que toma en cuenta la pedagogía de lo corporal, es una forma de aprendizaje que el doctor identifica, que él vivió, y que eso hace que con el enamoramiento no se quede en, bueno, está de la chingada todo, ¿no? Entonces, no, pues ya me di cuenta de que no toman en cuenta los sujetos, que el gobierno no ayuda, que los sistemas de salud no son suficientes, y ya me asombré, ya me indigné, pero ¿qué más? ¿Qué hay más allá? Bueno, pues ya toca hacer algo diferente con ello y entonces crear un proyecto. Esa es la expresión del amor, el darse cuenta de que hay posibilidades y de que se puede hacer algo con ello. Que si entonces ahorita no existe esto dentro de mi espacio, comunidad, en vez de solamente reclamar y quejarme, puedo yo tener la iniciativa de hacer algo con eso. Que quizás sea un poquito desde la indignación, pero en el proceso pueda llegar a enamorarme de este proyecto que yo quiero crear. Y entonces, ¿quién es el creador de este proyecto o de esta propuesta de la pedagogía de lo corporal? Sergio López Ramos, doctor en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAM, maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, licenciado en psicología por la UNAM FESI, fundador del Centro de Estudios y Atención Psicológico CEAPAC, del Centro de Estudios y Desarrollo del CENSEN de Teotihuacán y del Instituto de Investigaciones Hawái. En la actualidad se desempeña como docente e investigador titular C de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM. FESI es autor de numerosos libros en torno a la temática de la relación órgano-emoción y las enfermedades psicosomáticas, así como crónico-degenerativas, y entre sus publicaciones se destacan lo corporal y lo psicosomático. Y bueno, entre otras cosas. Entonces, ya que uno conoce esto, ¿qué es la pedagogía de lo corporal? Porque es que esta propuesta pues es así. La pedagogía de lo corporal es una aproximación al conocimiento que uno puede llegar a obtener y la construcción del cuerpo como fuente de vida, y que este mismo posee diversas formas de conocimiento: intuitivo, cognoscitivo, espiritual, emocional, contenido en su memoria. Comprender que en el interior del cuerpo se encuentran las respuestas a todo lo relacionado con la vida es una oportunidad para aprender y adquirir una enseñanza, con el objetivo de explorar nuevas formas de vivir desde lo orgánico, formas de conocer, experimentar y expresar emociones. Acercarse a la naturaleza, a lo que se encuentra fuera de nosotros, al espacio en el que habitamos y al mundo, a los seres humanos, creando vínculos más humanizados. Los aprendizajes que obtenga este microcosmos llamado cuerpo, poder reconocerlos y construirlos a través de prácticas que permitan
que uno logre acercarse más a él, sentirlo y mirarlo, cultivar un desarrollo personal y conducirlo hacia la creatividad. Aprendizaje. Reorientar el uso de los sentidos, la forma en la que desarrollamos nuestros sentidos básicos. Incorporar el reconocimiento y el uso de las emociones a este aprendizaje. Aprender por medio de nuestras emociones. Aquello que el cuerpo expresa, que quizá porque falta obtener este conocimiento de aprender con y desde el cuerpo, uno no identifica esas sensaciones o no les da la importancia y el peso que se merecen. Y también darle un reconocimiento y uso a los sabores y cogniciones. ¿Por qué es que se le tiene que dar tanta importancia al cuerpo? Vaya, ¿no? Porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es la categoría de lo corporal. La importancia del cuerpo dentro de la pedagogía de lo corporal es algo que el doctor logra ver, pero que también yo comparto ya teniendo 2 años, casi 6 meses de experiencia dentro del consultorio. Porque entonces, en la práctica con los pacientes que llegan, permite replantear el concepto del cuerpo y cómo dentro de la facultad o las instituciones que guían a los estudiantes a poder fomentar esta salud mental, el cuerpo no tiene cabida y no tiene un lugar. Que quizás se conocen como, está somatizando o es algo psicosomático, pero es por tu mente. Entonces, dentro de la atención clínica uno puede ver que no es algo que solamente se quede en lo racional y en lo mental. Pues este cuerpo es un concepto diferente porque uno puede ver cómo se construye en la vida de los sujetos, de acuerdo a diversos aspectos, su conciencia, su historia de vida, de su memoria corporal, familiar y cultural. El estilo de vida que lleven, pues se conjuga con esta realidad corporal y con la condición en las que se hacen presentes. Y entonces llegan con una situación y el objetivo es guiarlos a que puedan aprender por ellos mismos a sentir y a mirar el cuerpo y darle un lugar y reconocerlo, porque cuando uno permite darle lugar al cuerpo en unidad, sin ser fragmentado en mente y cuerpo o alma, articula al interior por la medicina tradicional china, que es esta correlación que existe entre órgano, emoción y sabor, determinado y construido de manera corporal, espiritual, social e históricamente, que es atravesado, como mencionábamos, por una cultura, que de alguna forma el sujeto, su forma de vida, estilo de ser y demás aspectos que lo envuelvan, de alguna forma van a ser muy guiados, muy construidos por el tema del espacio en el que habite, con emociones intrínsecas emanadas del órgano en complementos actitudinales. Dependiendo de ese órgano, uno puede ver qué emoción predomina en la vida del sujeto y qué sabor y qué alimentos consume. Y entonces, cómo eso en complemento afecta la manera de sentir, vivir y relacionarse. Pero también, como este espacio, el espacio corporal es una posibilidad de moverse, cambiar, soltar y modificar todo aquello que no le permite preservar la vida del sujeto, que sea un obstáculo para que el sujeto se sienta bien, que se sienta en armonía. ¿Para qué una pedagogía de lo corporal?
¿Para qué esta propuesta? Si uno puede ver que se aprende desde y con el cuerpo, se reconoce lo corporal y lo emocional, se lleva al sujeto a donde pueda encontrar respuestas que quizá mental o racionalmente no pueda entender, pero también que con eso no solamente entienda, sino construye algo diferente en su vida. Es una oportunidad para crear algo diferente a lo que se vive, reconocerse y encontrar una identidad, poder responder esa pregunta del ¿quién soy? Sin que sea algo que sea impuesto por otros, porque muchas veces como nos identificamos no es quien realmente somos. Y dentro del espacio de consulta uno puede encontrar esas respuestas y entonces empezar a construirse desde ahí y encontrar una identidad con la que realmente se sienta su esencia. Y es que ya está ahí, está dentro de su esencia. Librarse de memorias incrustadas en el cuerpo, esas memorias que llevan a los sujetos al maltrato, olvido y abandono corporal y espiritual. Voltear a ver lo que tenemos en nuestra historia corporal y la pedagogía que nos enseña cada día. Esto claramente no es algo que se obtenga con sencillez, pero tampoco es difícil. La cuestión aquí es que se tiene que hacer un trabajo corporal diario para poder mover esas memorias. Y quizás se estén preguntando, ¿qué es eso de memoria corporal? El trabajo corporal, personal. En algunos momentos ya he hablado sobre esos términos o los he mencionado, pero este tema, pues quiero desarrollarlo en estos dos aspectos porque, como mencionaba en un inicio, son dos de los fundamentos que yo utilizo para crear esta propuesta de la pedagogía de lo menstrual. Entender que todos como seres humanos tenemos una memoria que cruza por lo histórico, lo cultural, lo social y lo familiar, y que eso se puede mover a través del trabajo personal y corporal, y que es la forma en la que una servidora trabaja dentro del consultorio. Ya que uno puede entender la pedagogía y lo corporal, quizá uno puede decir, quiero aprender con mi cuerpo, aprender a escucharlo, a sentirlo y a mirarlo. Y es una nueva forma de moverse. Por ello es que este es el primer episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y que les ponga a reflexionar en qué proceso de su vida están. Si están asombrados, si viven indignados o si están enamorados de la vida. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, @mujer.armoniosa, en Facebook, SIC, Brenda Guzmán Barrón Castro. Y como les mencionaba, vamos a tener 2 talleres en línea. Uno el 26 de mayo, Educación Familiar Menstrual, que es dirigido a psicólogos, pedagogos, padres de familia, maestros, personas que estén involucradas en el tema de compartir información a niñas y adolescentes sobre su proceso menstrual, la menarquia y demás conceptos arraigados a ello. Y el otro es una pedagogía menstrual para mujeres y adolescentes que estén interesadas en conocer otra perspectiva de la menstruación y que quieran aprender de su menstruación por medio del cuerpo. Este sería el 28 de mayo. Y bueno, toda la información está en mis redes, me pueden mandar mensaje, ahí tengo mi WhatsApp, o me pueden mandar mensaje por medio de mis redes sociales para que, pues si tienen alguna duda, se las pueda contestar. Y también si quieren inscribirse, pues registrarse y obtener los descuentos y promociones que tenemos para pacientes, estudiantes y padres de familia. Esperando
hayan tenido un buen rato y que sigan aprendiendo para estar y vivir en armonía. Hasta la próxima.